¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Química con Juan Carlos. En esta oportunidad vamos a resolver un examen psicotécnico de la gestión 2014, donde tenemos los siguientes problemas. Vamos a resolver 7 ejercicios de este examen para este video. Empecemos con el primer ejemplo. Tenemos esta secuencia 4A, 16B, 8C, 32A, 16B, 64C y así sucesivamente, que ya lo he copiado aquí abajo. Entonces vamos a ver esta secuencia, cómo es lo que va ocurriendo. Vamos a empezar con la parte numeral, donde el 4 pasa a 16, 16 al 8, 8 a 32, 32 al 16 y así sucesivamente. Entonces, aquí podemos ver que sube y baja el número. Aquí tenemos que ver cuál es nuestro siguiente número para que después nos dé 256. Y lo mismo lo sucede en las letras, ¿no? Empieza A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D, y otra vez aquí empieza en la ESO. Tenemos que verificar cuál es el término que continúa esa serie. Entonces podemos ver que aquí hay dos formas de llegar 4 a 16. Uno es sumando 12 o en este caso multiplicando por 4. Vamos a empezar con multiplicando con 4 y ver qué es lo que nos resulta. Si multiplicamos 4 por 4 nos da 16. En el otro caso 16 para que nos dé 8 tendríamos que 16, 8 es la mitad de 16 o 16 el doble de 8. Entonces lo podríamos en este caso dividir o restar es la otra forma menos 8. Pero como podemos ver aquí hay números más grandes y si se fijan hay números donde existe la mitad. Por ejemplo 64 es la mitad de 32, entonces podemos trabajar con dividiendo, perdón, vamos a dividir entre lo vamos a colocar así, entre 2. Si dividimos entre 2 esta secuencia, 16 dividido entre 2, entonces nos da 8 el siguiente número. Ahora el 8, para que nos dé 32, podemos volver a multiplicar por 4. Multiplicamos por 4, 8 por 4, 32. 32, si sacamos la mitad, nos da 16. Entonces va a ser prácticamente este mismo caso. Sacamos la mitad de 32, nos da 16. ¿De acuerdo? Ahora 16, para que lleguemos a 64, podemos multiplicar por 4. Y evidentemente 16 por 4 es 64. De 64 sacamos la mitad. La mitad de 64 es 32. 32 multiplicamos por 4. Si multiplicamos 32 por 4 o 64 por 2, es lo mismo, nos da 128. 128 sacamos la mitad y esto lo van a verificar por favor en sus casas para ver que son en realidad esos números. Yo ya lo he verificado, por eso estoy siguiendo con la secuencia. De 128 la mitad de 64, de 64 multiplicamos por 4, nos da 256. 256 sacamos la mitad, nos da 128. Y 128 multiplicamos por 4, ese es el número que nos va a resultar. Si nosotros multiplicamos 128 por 4, prácticamente el término que nos sigue es 128 por 4, 512. Ese es el siguiente término en esta sucesión. Y de 512, si ustedes sacan la mitad, tiene que concordar, entonces les da 256. Este es el siguiente número en esta sucesión. Y podemos ver que aquí hay dos incisos, el A y el B, entonces va a ser uno de estos. Tenemos que evidenciar, estos ya estarían descartados. Verificamos ahora en las letras, hacemos lo mismo, aquí A, B, C,
ha aumentado de 3 en 3 hasta aquí. A, B, C, luego empieza otra vez A, B, C, D, ha aumentado 1, que era el D, A, B, C, D. Y aquí otra vez empiecen A, B, C, D. Entonces, ¿cuál sería el siguiente? Porque aquí va a empezar otra vez en A. Aquí ha aumentado, está de 3 letras A, B, C continuas. Aquí 4 letras continuas A, B, C, D. Y aquí sería 5 letras continuas A, B, C, D, E. El siguiente sería el E, que tendríamos que colocarlo ahí. Entonces, prácticamente nuestra respuesta sería 512E. Esta sería la respuesta. Vemos y verificamos, va a ser el inciso A, alternativa A. Pasamos al siguiente ejemplo, que es el 2, donde también hay una secuencia. Pero fíjense, si ustedes aquí están en la secuencia 44, 180, 22, 90, 11, no hay números correlativos que puedan evidenciar esto, pero sí hay una sucesión de pasando un número o pasando un término en esta sucesión. En este caso, lo puedo colocar de esta forma. 44 mitad, mitad de 44, 22. Mitad de 22, 11. Mitad de 11, entonces aquí saltando 1 nos quedaría el siguiente término, que sería mitad de 11, 5,5, ¿no? 5,5. Ahora en el siguiente caso, pero no es este el término que queremos, el que queremos el que sigue al 11. Eso nos dice en la serie cuál es el que continúa. Entonces 180 mitad, 90, también está disminuyendo de 180 a 90. Y de 90 la mitad es el siguiente número que es la respuesta de nuestro caso, que sería el 45. Esta es la respuesta, entonces verificamos, aquí es 19, aquí es 45, alternativa B. ¿De acuerdo? Aunque no se nota bien, 45. En el examen está con 45. Pasamos al siguiente ejemplo, el ejemplo 3, que nos dice que hay una secuencia de 81. ¿Cuál es el que sigue en esta secuencia? 81, 1, 75, 3, 69, 5. Yo ya lo he colocado más abajo, lo que es el ejercicio 3. Entonces tenemos que verificar cuál es la secuencia que sigue. Fíjense, saltando uno o un intermedio hay números grandes que van reduciendo. En cambio, saltando uno del segundo término, podemos evidenciar que también hay números que van aumentando. Entonces lo vamos a hacer de esa manera para ver cuál es la secuencia y este sería el siguiente número. En este caso, de 1 pasa a 3, de 3 pasa a 5 y de 5 sería el siguiente término que no nos interesa. En realidad sería en la secuencia lo que nos pide el siguiente. Entonces podemos ver, pero analizando en la parte de arriba, si es que quisiéramos ver, podemos ver que aumenta en 2 más 2. Entonces, ¿cuál sería el siguiente? 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2 nos da 7. Entonces, si quisiéramos saber aquí, tendríamos que colocar el 7. Pero en el caso de abajo, tenemos que trabajar de otra forma. Aquí hay una resta porque va disminuyendo 81 para que nos dé 75, tendríamos que restarle menos 6. Si a 81 le restamos 6, nos da 75. Y a 75, si le restamos 6, nos da 69. Y a 69, si le restamos 6, ¿cuál es el siguiente número que continúa? Entonces, ese es el número que tenemos que colocar. 69 menos 6 sería 63. Entonces, este es el siguiente número. ¿Cuál sería el número? Esa es la alternativa que tenemos que marcar. Alternativa A. Alternativa A. 63, ¿no? Esos serían los primeros 3 ejemplos. Entonces, ahora vamos a hacer los siguientes 3 ejemplos, 4 ejemplos. ¿De acuerdo? Espero se haya comprendido hasta este momento.
Aquí tenemos una serie, el 4. Bueno, en este caso del 4, como podemos evidenciar, empieza con A, B, C. Si se fijan en esta serie, va aumentando cada 2. AB es 1, 1. Aquí ya es 2. DE es 1, 1. Y aquí el siguiente ya aumenta 3, ¿no? 3. Y luego otra vez 1, 1. El siguiente ya son 4 is, lo que nos dice. Entonces aquí va a ser 1 de uno y 1 del otro. Pero la secuencia alfabéticamente es A, B, C, D, E, F, G, H, I. El siguiente sería el J. Este es un poco más sencillo, pero el siguiente sería el J de nuestra sucesión. Y solo un J, porque aquí ya han aparecido los 4. J, K, y luego aparecería 5 L, ¿no? Si es que siguiéramos esta serie. En este caso nos dice, continúa la serie, valen las letras dobles, esto es para desviar lo que es la atención de esta serie, que estaba sencilla. Alternativa A. Hagamos el ejemplo número 5. En el ejemplo número 5 tenemos esta serie. C, O, P, Q, O, P, D, R, que es medio rara, ¿no? Pero sin embargo, ya yo he copiado el ejemplo aquí abajo y lo he ido separando. Entonces podemos ver que se puede separar las letras. En este caso, si yo separo estas letras, entonces va a quedar C, O, P, Q. Esta es continua, O, P, Q, y vuelve a repetir las dos primeras de esta O, P. C, luego aquí viene el D. Fíjense esta serie, 3 continuas y 2 continuas. OPQ y las dos primeras OP que están aquí. Estas OP, las dos primeras, se vuelve a repetir ahí, ¿no? Vamos a subrayar así, OP, P. En cambio de C pasa D. Luego ocurre lo mismo. RS, RST, RS se repite. Entonces de aquí, pero salta toda esta parte. Directo hasta el E. Esa es la secuencia en este que parecía medio raro, que lo he vuelto a reescribir, como pueden ver aquí, para que se pueda explicar mejor. Entonces, del C, D, E, aquí V, W o V, W y aquí V vuelve a repetirse. Entonces, el siguiente sería saltando esto que si pueden ver es correlativo, C, D, E, entonces el siguiente sería el F, prácticamente el F en esta serie. Y si quisiéramos de estos ver, aquí también es correlativo, O, P, V, entonces tendríamos que ver de cuánto en cuánto está saltando desde aquí hasta aquí, para si es que nos hubiera tocado esta otra alternativa. Entonces, ahí tendrían que ver, ¿no? Lo mismo sería para el siguiente, tendría que ver cuánto salta. Pero en nuestro caso es el F, entonces en nuestros resultados marcamos alternativa A. Pasamos al ejemplo 6. El ejemplo 6 tenemos igual una serie que parece un poquito más sencilla. En este caso podemos ver, podemos trabajar ya sea con las letras o directamente con los números. Podemos trabajar con las letras. eh, bueno, a ver, empezaremos con los números, ¿no? Los números prácticamente, esta es la serie. En los números tendríamos que ver cuál es el que continúa. Si ustedes quisieran ver una secuencia de números, entonces tendríamos que ver con este. Aquí está. 1 a 2, 2 a 4, 4 a 8. ¿Cuál es el que sigue? Y de ese tendríamos que llegar a 32, 64, 128 y 256. Esta sería la serie para este caso. Entonces, si quisiéramos saber, tendríamos que ver de cuánto en cuánto está aumentando. Para este caso, como pueden ver, está multiplicando por el doble. Si ustedes verifican aquí, si uno multiplicamos por 2, nos da 4. Y si uno por 2, perdón, 2. Y el 2 multiplicamos por 2, nos da 4. Y el 4 multiplicamos por 2, nos da 8.
Y el 8, si multiplicamos por 2, nos va a dar 16. Y el 16, si multiplicamos por 2, nos va a dar 16 por 2, 32. Y el 32, si multiplicamos por 2, 64. Y el 64, si multiplicamos por 2, 64 por 2, 128. Y el 128, si multiplicamos por 2, nos da 256. Entonces, el número 2 es el número que vamos a colocar aquí multiplicando, que sería 8 por 2, 16. Ese sería nuestro siguiente número. Sin embargo, ahora nos falta realizar lo mismo, pero con las letras. Aquí podemos A, B, C, perdón, A, B, C, y otra empieza A. No sabemos qué letra puede ser aquí, pero sabemos que termina en D. Estos tres terminan en D. A los tres primeros en C, los tres segundos en D, los tres siguientes sabemos que terminan en E. Pero fíjense aquí al final y al inicio. Siempre empieza con A, B, C. A, algo y D. A, B, E. Esto va aumentando. C, D y E. En cambio, los dos primeros se mantienen. A, B, AB, entonces podemos verificar que aquí va a ser AB y el último va a cambiar. Entonces, si hiciéramos esa analogía, diríamos que sería B. Entonces, verificando las respuestas, sería 16B, que sería la alternativa B. Podría ser esta también, pero hemos evidenciado que es la B, viendo la secuencia. Ahora trabajemos en el ejemplo 7. El ejemplo 7 prácticamente es este, que nos dice que hay una serie que va aumentando y cuál será el siguiente aquí, cuál será el siguiente aquí. Fíjense la serie, aquí ya le he copiado toda la serie. Aquí de uno en uno va aumentando una cierta cantidad de número. Aquí tenemos que hallar un número y las letras van variando. Aquí tenemos que hallar una letra. A, N, U y W. Si verificamos los números, trabajamos primeramente con los números, ¿sí? Con los números, tendríamos esta serie de los números, menos 2 a 20, luego pasa a 10, menos 18, a 0, a 2, a 20, y tendríamos que ver cuál es el que continúa en esta secuencia. ¿De acuerdo? Lo he copiado aparte, lo que son las letras. Entonces, eso para verificar que esta secuencia esté hecha correctamente. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar de color. Entonces, si verificamos esta secuencia si está correctamente, vamos a ver si es que tenemos alguna relación o tal vez saltando un número también, como los ejemplos anteriores, ¿no? ¿Cuál será el que continúa en esta serie? De menos 2 a menos 20 hay una cierta cantidad. Fíjense, los tres primeros son negativos, aunque aquí no se nota, parece que fuera un guión que separa, pero son negativos. Aquí ya no hay guiones, entonces tenemos que trabajarlos tal cual. En este caso, yo podría decir, por ejemplo, menos 2 a 18, aquí sumo más 18. Sería una alternativa. Si sumo más 18, ¿cuánto nos queda? O sumo más 16 en este caso, ¿no? Más 16 sería. O menos 16, perdón. Menos 16. Menos 2 menos 16, se suman signos iguales, nos da, perdón, menos 18 nos da 20. Menos 2 menos 18 nos da 20. Al 20, ¿qué es lo que ocurre para que nos dé 18? Hay que restarle, entonces prácticamente aquí tendríamos que restar lo que es el siguiente número, que sería más 2, más 2. Y en el siguiente tendríamos que ver, a ver qué alternativa es. Tendríamos que ver, restarle o sumarle más 18 en este caso, más 18. Y en el siguiente sumarle, bueno, pueden ver, para que nos dé 2, 0 más 2, 2. Y para que nos dé 20, tendríamos que sumarle más 18. 18 más 2, 20.
y así sucesivamente. Para mí, esa sería la serie, ¿no? A menos 2 primero. No olvidar que aquí también hay un cero, ¿no? Aquí adelante, se me olvidó copiarlo. Entonces lo vamos a agregar aquí. Estamos suponiendo que antes del t hay un número que no lo ha colocado, pero es cero. Entonces podemos colocar cero en esta serie, ¿sí? Si colocamos cero, entonces sería algo más que tendríamos que aumentar en esta serie. Ahí. Entonces, verificando, podemos decir que aquí vamos a restar menos 2. Menos 2, 0 menos 2, menos 2. Menos 2 menos 18, menos 20. Menos 20 más 2, más 18. Más 18, menos 18 más 18, 0. 0 más 2, 0 más 2, 2. 2 más 18, 20. 20 más algo, entonces aquí es donde está variando. Tenemos que evidenciar cuál es el siguiente número, pero para este ejemplo, que es un poquito más largo, lo vamos a ver como serie también, todo esto. Si vemos esto como serie también para evidenciar cuánto hay que sumar, porque esto es media rara, esta serie, para ver si sumamos o restamos, entonces vamos a trabajarlo como serie aquí también. Menos 2 para que nos dé 18. ¿Cuánto tendríamos que multiplicar? Sería por 9. Si multiplicamos menos 2 por 9, nos da menos 18. Para el siguiente término, entonces va a ser, para que nos dé 2, vamos a dividir entre 9. Lo voy a colocar así porque no tengo el signo de división. Dividir entre 9. ¿Ya? Dividir entre 9. Entre menos 9 en realidad, porque este es positivo, entonces dividiendo entre menos 9. ¿De acuerdo? Si dividimos entre menos 9, o lo podemos colocar como arriba cuando hemos dividido entre 2, entonces dividido entre 9, eso es la división entre 9, en este caso sería menos 9, ahora sí, y para que nos dé 18 vamos a multiplicar por 9, y para que dé 2 vamos a dividir otra vez, dividir entre 9, entonces vamos a colocar dividido entre 9, es esto mismo, pero con signo, el mismo signo, ¿no? Y para que dé 18 vamos a multiplicar por 9, ¿sí? Y el siguiente término prácticamente vamos a dividir entre 9. 18 dividido entre 9, lo cual nos da 9. El siguiente término aquí sería 9. ¿De acuerdo? El siguiente término sería 9. Perdón, entre 9, 2 sería, perdón. 19 entre 9, 2. O como podemos decirlo, menos 2. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, está intercalando. 9 dividido entre 9 por 9, dividido entre 9 por 9, dividido entre 9. Pero aquí es negativo, positivo, entonces este tendría que ser prácticamente un signo negativo. Ahora sí, dividido entre menos 9. Lo cual nos da aquí menos 2. Menos 2. Ahora sí, 20 les restamos menos 2. El resultado en este caso sería 18. 18 es nuestro resultado de esta serie numérica, que es un poquito largo, pero estamos hallando el número, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay que darse modos de poder hallar estas series. Y aquí si vemos, podríamos hacer también de las letras, pero sería un poco más largo y estos son exámenes de tiempo. Entonces ya podemos ver que aquí hay un solo 18. Marcamos alternativa B. Eso sería todo por hoy. Espero que les sirva el video y me puedan seguir en Facebook, en Química con Juan Carlos y también en YouTube. Se puedan suscribir. Muchas gracias.